nosotros vamos a trabajar todo lo que es en todo lo que está relacionado al entorno empresarial. Y en la unidad 3 seguramente ya vamos a tocar los temas sobre cómo es el mercadeo, etcétera, todo lo que ya corresponde a la otra parte de la gestión empresarial. Vale decir a la mercadotecnia, ¿no? Aunque siempre nosotros en todo momento que hablamos de marketing, cuando hablamos de gestión empresarial, estamos en todo momento hablando de todas estas estrategias que nosotros vamos a seguir. ¿Ya? Ok, entonces continuamos. Eh, para, perdón, a ver, se está viendo la pantalla, jóvenes, ¿no? Para estar seguros. Sí, profe, sí se ve. Ya, ok, excelente. Entonces, jóvenes, les decía que en el entorno empresarial vamos a tocar otros temas que son muy importantes, como por ejemplo esto, ¿no? Primero tenemos que definir qué es el entorno empresarial. Aquí, como dice en este texto, el entorno empresarial o marca externa es, ¿no es cierto?, el área que rodea a la empresa en el que se desarrolla su actividad. De este modo, la empresa puede considerarse como un sistema abierto al medio en el que se desenvuelve, en el que influye y recibe influencias. ¿Qué quiere decir todo esto, jóvenes? Que cuando nosotros estamos dentro del entorno empresarial, estamos inmersos dentro de las actividades, dentro de todo lo que comprende esto, vale decir, todas las áreas que pueda tener una empresa. Y lógicamente eso está abierto, porque nosotros sabemos perfectamente que cualquier empresa nosotros que conozcamos está, bueno, una de las características es justamente que ellos trabajen de una manera abierta. Por ejemplo, ¿no? Las empresas que brindan servicios sobre todo lo que es relacionado a publicidad, a imagen, todo lo tienen abierto, ¿no? No es de que uno trabaja a escondidas y está detrás, encerrado en cuatro paredes bajo 5 llaves y las personas no pueden ver eso, no, al contrario. Una manera de ver justamente estas cosas y de que nosotros podamos incluso promocionar, digamos, los productos o podamos promocionar nuestra empresa es esa. La cocina, por ejemplo, dentro del área del restaurante, es otro sistema que trabaja de esta misma forma. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Hace mucho tiempo, bueno, ni tanto tiempo, las cocinas estaban consideradas, no consideradas, sino el área de trabajo de una cocina en un restaurante, generalmente era algo hermético, estaba siempre cerrado y uno no tenía acceso a esto, ¿no? Más que los mozos cuando llevaban y traían platos, ya sean para atención o para llevar ya la vajilla sucia. Pero de un tiempo a esta parte, cómo ha cambiado tanto el marketing y cómo influye bastante la publicidad y qué es lo que se está haciendo ahora. Que las cocinas incluso están al medio de todo el restaurante. Y es increíble porque tú puedes sentarte, es como un bar, por ejemplo. Hay muchos restaurantes que tienen esa política, que tú te acercas y pides la comida, ¿no? Entonces yo quiero, no sé, pues un lomo saltado. Y ese rato te lo están preparando delante tuyo y tú estás esperando, ¿no? Que salga el plato. O cualquier otro plato. Hay incluso restaurantes, por ejemplo, que ofrecen comida buffet
pero el buffet se está preparando en ese momento y tú puedes exigir el término incluso de cocción de cualquier producto que quieras comer o cualquier plato de comida que quieras comer. Entonces hay muchos restaurantes en Lima, incluso acá los mismos, por ejemplo, los Rodicio, que ahí están abiertos. Tú ves ahí el horno que está dando vueltas la carne y tú puedes exigir al mozo o al cocinero y le puedes decir, mira, yo quiero la carne en 3/4 o bueno, no, yo quiero que sea bien cocida tipo cancacho. Entonces, uno puede escoger como uno quiere, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de estos jóvenes? De que nosotros cuando conocemos el entorno empresarial, siempre nos va a considerar dentro como parte de la actividad. Incluso hacen de que las personas sean parte del desarrollo de esta actividad. Y eso hace de que interactúes. Y esto mismo, bueno, sabemos por el arte, que ahora el arte también, bueno, cambiando un poquito de tema, el arte también ahora tiene mucho que ver con la acción de la otra persona que está observando, digamos, el cuadro, ¿no? Entonces, eso nos lleva a nosotros a que siempre vamos a poder, digamos, tener una percepción un poco diferente de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, esto es importante para nosotros. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos tocamos con este tema del entorno empresarial? Pasa de que nosotros debemos siempre considerar de que esa acción que tenemos o esa actividad que tenemos ya nos incluye y ya estamos inmersos dentro de esto, en cualquiera de estas cosas que se desarrollan. Entonces, de todas formas, esto influye, ¿no? Incluso en la acción o en la constitución o en la formación o modificaciones que se quiera dar en la empresa. Como hablábamos del ejemplo del restaurante, ¿qué es lo que pasa, no? Que el restaurante, justamente por estas acciones que tenemos o esta actividad y esa interacción que hay con el cliente, uno busca mayor comodidad para ellos, ¿no? Entonces, incluso en ese restaurante, por ejemplo, que yo conozco uno en Lima, que se llama Bisteca, en un inicio solo tenían un área buffet. O sea, me refiero a un área donde atendían y todos se concentraban alrededor, ¿no? Pero por la demanda y por la cantidad de personas eh, que solían asistir, tuvieron que abrir otro más. Entonces se tuvo que trasladar, mejor dicho, tuvieron que alquilar otra casa al lado y rompieron los muros de la otra casa y se juntaron las dos casas en una sola. Entonces ya se tuvo otra área más donde también había la comida en vivo, ¿no? Y no solo eso ahora es en el tema de la cocina de los restaurantes, sino en las mismas casas, ¿no? Desde hace un tiempo atrás, siempre, bueno, hace un tiempo atrás, mejor dicho, siempre las casas tenían solo la cocina aislada en un espacio muy alejado, digamos, de la sala, el comedor. Pero ahora ahora hay esa tendencia moderna de hacer las cocinas americanas, ¿no? Tipo americanas que vinculan la cocina con el comedor y la sala, e incluso las personas que están ahí pueden disfrutar de todos los espacios y mientras uno está cocinando puede estar conversando con el amigo, el familiar que está en el comedor o en la sala y eso significa pues no muchos metros de lejanía, ¿no? Entonces, ¿cómo va influyendo todo este tema del entorno empresarial? Y no solo se da a nivel de empresa, ¿no? Sino se da también, tiene connotaciones diferentes, ¿no? Dentro incluso de la vida diaria de cada uno de nosotros. Entonces, vamos expresamente al tema de la empresa. Entonces, ¿qué factores influyen, por ejemplo, en esto? Dentro de este entorno de la empresa.
Hay los factores económicos, los históricos, los socioculturales, los factores tecnológicos, los políticos, los de medio ambiente y por supuesto los factores religiosos. Entonces, cuando nosotros hablamos de empresa, intervienen todos estos o interactúan todo dentro del entorno de la empresa, está todo esto que está, digamos, dentro de esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Saber reconocer justamente que la empresa tiene todas estas influencias y eso nos va a nosotros a enmarcar en qué tipo de empresa es la que tenemos nosotros y qué tipo de público también es en el que nos vamos a enfocar. De repente, si yo utilizo uno de los factores que sería el factor religioso, yo podría incluir, por ejemplo, a ver a las empresas que son ahora, las iglesias, por ejemplo. En nuestro caso, nada más. Aquí en nuestra ciudad del Cusco hay muchas iglesias que no pertenecen al Estado, no pertenecen a ninguna, ni siquiera al Ministerio de Cultura. Entonces, estas iglesias, por ejemplo, como la Catedral, como la Compañía, como la Merced, como la Iglesia de Santo Domingo, la Iglesia de San Francisco, todas son administraciones religiosas, pero no dejan de ser una empresa, aunque ellos lo digan lo contrario. ¿Por qué razón? Porque ellos realizan cobros por los ingresos a estas iglesias. Entonces, qué importante es que nosotros siempre podamos tomar estos factores, ¿no? Entonces, miren, ahí en esta empresa tenemos un factor histórico, que es por el cual se ingresa a estos museos. Lógicamente está involucrado también el factor religioso y intervienen los factores socioculturales, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros siempre podamos saber de que en nuestra empresa van a intervenir siempre todos estos factores. Si no son todos, de repente hasta más, pero por lo menos estos que se consideran los más importantes, siempre van a estar considerados dentro como parte de nuestra empresa. Entonces ello hace de que la empresa esté orientada a una u otra cosa. En el tema de deporte, por ejemplo, ¿no? Las empresas que tienen, por ejemplo, en el caso del fútbol, las empresas que tienen estos grandes manejos de volúmenes inmensos de dinero por el tema del fútbol, ¿no? Y por ejemplo, nomás no tengo que ni siquiera mencionar cómo es, pero solo para recordarles, por ejemplo, esta rivalidad que se tiene terrible entre estos dos equipos tan grandes en el mundo, que es en el fútbol español, el Barcelona y el Real Madrid, ¿no? Y que son generalmente los protagonistas de toda la hegemonía, digamos, del fútbol mundial. Y cómo han manejado ellos de una manera tan empresarial todo esto y que tiene tanto, o mejor dicho, tanto rédito económico. Entonces, nosotros podemos lograr muchas de estas cosas. Entonces, es importante que nosotros siempre cuando hablemos de empresa, cuando hablemos del entorno empresarial, cuando estemos hablando de este entorno, de las actividades, ¿no es cierto?, en la cual se está desarrollando esta empresa, podemos considerarlas dentro de esto, ¿no? Una empresa con factores religiosos, ¿no es cierto?, que esté orientado al tema religioso, al tema deportivo, que esté orientado al tema de la belleza, de la salud, al tema de la comida, al tema de la alimentación, me refiero al tema de
de, de incluso de la muerte, ¿no? Ahora cómo han crecido exponencialmente los, me refiero en las empresas que se encargan a vender, o te venden, por ejemplo, así como la que hay en Cusco, la de Camposanto, creo que es la que está más allá de saliendo de Cusco, por este tema del COVID, ahora tantas personas que fallecen, ha habido una acogida terrible en muchas de estas empresas que se dedican a esto, a vender ese espacio para que tú puedas sepultar ahí a tu familiar y puedas ir a visitarlo de vez en cuando, ¿no? Entonces, han tenido exponencialmente. ¿Sí? Sí, sí, Teo, te Ya, escucho. ya regresé, tenía que botar mi basura. Ah, ya, Teo. A su madre, te has ido a botar hasta Sacsayhuamán tu basura, Teo. Decir eso al bro. Muy bien, Teo. Se le ha cargado, que todas 2 semanas también que no sale, Teo. Entonces, eso, jóvenes. Qué importante entonces que nosotros podamos siempre, dentro del entorno empresarial, siempre saber el área que nos rodea la empresa, ¿no? Y en qué actividad nosotros estamos ubicadas dentro de eso, dentro de la empresa, en las actividades que están relacionadas a la belleza, a la salud, a al deporte, como les decía, a los alimentos, a la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos factores, jóvenes, siempre tenemos que tomarlos en cuenta y considerar siempre dentro de esto. ¿Ya? Entonces, la empresa siempre nos va a denotar esto. ¿Ok? Muy bien, entonces, por supuesto, claro, aquí vamos a tocar ahorita estudio mercado, porque esa es una de las partes. Entonces, cuando hablamos de empresa, estamos hablando justamente de todos estos elementos, que son muy importantes, ¿no es cierto? La producción, la distribución, ya sea directa o indirecta, de lo que nosotros vamos a vender, lógicamente el consumo, los bienes o servicios y la satisfacción de las necesidades humanas. ¿A razón de qué nace una empresa? Nace a la razón de una necesidad que tiene el ser humano de cubrir justamente esta necesidad. Entonces, el ser humano no todos, digamos, tienen ese conocimiento, no todos tienen esa formación, digamos, si yo quiero construir mi casa, voy a necesitar una empresa inmobiliaria, ¿no? O de repente un ingeniero, o de repente un arquitecto, pero generalmente estas personas ya tienen sus empresas constituidas relacionadas a la construcción. Entonces, ¿cuál es la idea de la empresa? Es que justamente nosotros jóvenes estemos ubicados, perdón, voy a compartir toda mi pantalla porque necesito aquí, ok, ahora sí. Entonces, les decía, a ver, no está, aquí está. Les decía que uno de los factores, por ejemplo, que es importante, ¿no?, que nosotros podamos saber y poder enmarcar es justamente esto. Se ve, ¿no es cierto? Jóvenes, se ve el círculo o este círculo que estoy marcando aquí en el color rojo, verde, de color verde. ¿Se ve, jóvenes? Sí, profe. Ya, excelente. Sí. Entonces, esto, ¿no? La empresa nace a razón de una necesidad. Todas las empresas nacen a razón de una necesidad. A una necesidad humana, a una necesidad incluso ahora de los animales, de las mascotas, de todo, de la conservación. Ahora que hay tantos tipos de empresas ahora que se constituyan desde las más extrañas que ustedes podrían pensar, hay empresas para todo. Por ejemplo, hay empresas, ustedes no creerían, pero en el turismo acá en Cusco,
hay empresas que han nacido a razón de una necesidad en Cusco de brindar un turismo solamente, por ejemplo, para personas que tienen otra orientación sexual. Entonces, qué interesante, ¿no? Que hayan personas que puedan pensar también en esa necesidad de otras que por tener justamente otra opción sexual, no quieran juntarse, digamos, con otras que no sean, digamos, de esa misma inclinación, ¿no? Sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Aquí en Cusco ha nacido bastante ese turismo, tanto para varones como para mujeres. Entonces, se han abierto hoteles exclusivamente orientados a ese tipo de turismo, para satisfacer una necesidad de ese grupo de personas. Entonces, qué motivante, qué interesante, qué bueno porque a veces la sociedad no, por esa misma quizás falta de amplitud y de mente abierta, ha segregado durante mucho tiempo a este tipo de personas y ellos se sienten más cómodos desenvolviéndose dentro de un entorno que sean con sus pares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Han hecho hoteles, o hay hoteles que dan ese servicio, hay agencias de viajes, hay discotecas, hay restaurantes. O sea, yo de verdad, cuando yo me enteré de esto, me pareció una idea tan fascinante y esto justamente salió a razón de unos comentarios que teníamos con unos amigos que eran guías y que uno de ellos justamente había tenido un tipo de clientes de esa forma y era gente muy educada, muy higiénica, gente, me comentaba muchas cosas muy bonitas. Entonces, a veces hay ese cliché de que se relaciona equivocadamente a este tipo de personas a muchas otras cosas, ¿no? Que bueno, no es el tema ahora de conversación, pero sí, qué importante. Entonces, así como hay otro tipo de empresas que se dedican ahora, por ejemplo, al tema de la conservación, ¿no? Me refiero a la conservación de la vida natural, de nuestra, de nuestra vida natural que tenemos. Entonces, a razón de eso nacen muchas ONGs, nacen desde hace muchos años, hay mucha gente en el mundo que quiere colaborar, que tiene mucho dinero y dice, yo quiero colaborar con mi planeta y quiero pues que se reforesten en el Amazonas todas esas áreas, digamos, que se han talado árboles y por el tema de de la tala de los árboles y también por el tema de la minería informal, ¿no? Entonces salen muchas ONGs al encuentro y hay gente que se dedica a manejar esto y a justamente ver esto desde un punto de vista empresarial. Y qué interesante, porque esa gente que empezó a inicios de esto hace muchos años atrás, es gente que ha podido ganar también mucho dinero con esto. Entonces, hay empresas de todos los tipos jóvenes y justamente nacen a razón de qué? De la necesidad humana. Entonces, ubicando nosotros esa necesidad humana y ubicando nuestra empresa dentro de un entorno empresarial y justamente visualizando que esto pueda estar en englobada, digamos, dentro de uno de los factores que podrían estar orientados nuestra empresa, es que nosotros vamos a empezar con esto. A ver justamente todo este tema de la producción. Esto creo que ya lo hemos mencionado también en las otras clases cuando hablábamos de que teníamos esta empresa que era
la empresa individual que se dedicaba a hacer sus queques, ¿no? Jóvenes, disculpen un segundo, voy a prender la luz antes de que se oscurezca más. Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Nosotros tenemos que establecer ahora siempre esta cadena. Tenemos que ver este esquema que nos permite dar esto, ¿sí? Primero la producción, lo que voy a producir, cómo lo voy a distribuir, ya sea de manera directa, indirecta. Pensemos en el ejemplo que les he dado de las tortas. El consumo, ¿no es cierto? Tengo que saber quién está consumiendo eso, dónde, a qué hora, ¿no es cierto? ¿Qué tipo es mi público consumidor? Son infantes, son adolescentes, es el adulto mayor, son gente ya digamos, que podría yo, por mi estudio de mercado que he hecho, podría yo determinar que es un público entre los 25 y 30 años, ¿no es cierto? Tengo que ver este tema también de los bienes y servicios, y la idea de justamente de esta empresa es buscar la satisfacción, que el cliente al cual tú estás atendiendo tenga la satisfacción ya cubierta de la necesidad que tenía. Entonces, eso es lo que hablábamos justamente de las tortas, ¿no? Yo soy madre de familia y no me alcanza el tiempo pues para preparar una torta, y es más, para preparar una torta necesito un horno y no tengo un horno en casa, entonces tengo que preparar y salir de casa e ir a un horno del barrio, llevar mi torta, y es bueno, es todo un proceso que si me están dando la solución práctica e incluso hasta también un poco económica, de poder yo comprar esa torta cada fin de semana, y esa torta yo la puedo partir para la lonchera de mis hijos para cada día de la semana, o la puedo utilizar en el desayuno también a veces. Entonces me está dando yo una solución práctica. Me evito el tema de ir al horno, me evito el tema de preparar, hablo de tiempos, y ahora en esta vida tan agitada que tenemos todos, tiempo es lo que nos falta, ¿cierto? Entonces esa necesidad ha sido cubierta, se ha logrado la satisfacción de esa persona, entonces todo eso me ha obedecido tener todo este proceso, toda esta cadena de producción, ¿no es cierto? Siempre en producción tengo que ver, todavía dentro de producción, sabemos que hay muchas cosas que están dentro de eso. Dentro de la distribución directa o indirecta, también sabemos que dentro de esto todavía hay muchas cosas, ¿no es cierto? Si hablamos de producción, para un poco desglosar un poquito entre ellos, y ahora que estamos hablando solo de producción, perdón chicos, allá. Les decía, ahora que estamos hablando de producción, por ejemplo, en el caso de esta persona, ¿no?, que se está encargando de hacer estas tortas, nos está diciendo de que para realizar todo eso en su cadena de producción, yo tendría que tener muchos elementos, ¿no es cierto? Tendría que tener primero un equipamiento para producir mis tortas, tendría que tener hornos, tendría que tener batidoras, mesas de trabajo, mesas quirúrgicas, tendría que tener un área muy importante que cumpla con todos los registros sanitarios y de higiene, sobre todo, no solo por cumplir esa exigencia que nos da el Estado, sino que también por una propia directiva de la empresa, que es de que se tiene que trabajar con estos equipamientos e insumos, lógicamente de primera calidad, ¿no? No voy a poner yo insumos vencidos, como muchos hacen, no voy a poner elementos que ya, digamos, ya hayan vencido, ya estén pasados, y yo los trate de recuperar y los ponga nuevamente, porque eso finalmente siempre
siempre te va a jugar una mala pasada. Y siempre vas a terminar regresando al otro. Y en ese interín has perdido muchos clientes que ya los tenías fidelizados. Ahora les quiero comentar sobre esta palabra fidelizados. Es de que cómo yo fidelizo un cliente. Ya en mi cadena de producción, eso lo vamos a ver ahorita. En mi cadena de producción yo tengo todo eso. Después de haber producido la torta, ya está horneada, ya está empaquetada en su bolsa o en su cajita, para que se vea incluso más visualmente se vea más higiénica ahora por estos tiempos, sobre todo, que no se vea manipulada. Incluso le entrego con un precinto de seguridad que no es costoso, es una cinta nada más. Le echo alcohol, etcétera, etcétera, como nos atienden en muchos lugares. Entonces veo el tema de la distribución, dónde lo voy a distribuir, ¿no es cierto? Si eso lo voy a tener al aire libre, no lo voy a tener al aire libre, va a estar dentro de repente de una carreta bien protegida, no sé. Entonces, ¿cómo lo voy a distribuir? De manera directa me refiero a que puedo repartir de repente a algunos clientes en casa, o puedo repartir en sus lugares de trabajo o a la salida del trabajo. Entonces, todas estas cosas, jóvenes, tenemos que tomarlas en cuenta. Y el consumo. Obviamente en el consumo yo tengo que saber que en relación a eso yo debo siempre estar atento a que... Wow, perdón chicos. Tenía conectado ahí un parlante que está haciendo mucho ruido. Ok, entonces tengo que yo en el tema del consumo ver justamente esto, ¿no es cierto? ¿A qué público me estoy dirigiendo? ¿Quién está consumiendo eso? Y analizar eso. En los bienes ya sabemos ¿qué tengo que yo hacer, ¿no es cierto? Tengo que tener el espacio, el área donde yo voy a producir. Voy a hacer todo esto. Ok. Y finalmente eso nos va a dar la satisfacción. Entonces, esto, jóvenes, esta cadena o este proceso que nosotros tenemos siempre en cada uno de ellos a medida que vamos avanzando, significa que tenemos que cumplir todas estas cosas. ¿Esto nos sirve para qué? Para que nosotros podamos lograr justamente la satisfacción final con nuestros clientes. Y eso es lo que nos interesa, que este cliente al final, al final de esta cadena, cuando yo llego a la satisfacción de la necesidad de esta persona, la fidelizo. ¿Cómo yo fidelizo a una persona? ¿Qué quiere decir fidelizar? Por ejemplo, a ver, en el caso de Teo, yo tengo un cliente que le gusta comprar mis joyas y siempre viene el mes y le encanta regalarle pues una joya a su esposa. Entonces viene cada fin de mes y me dice, Teo, ahora hazme un collar, Teo, ahora hazme una pulsera, Teo, ahora quiero un dije, Teo, ahora quiero un anillo, ahora quiero otra cosa. Entonces un prendedor, etcétera. Si yo ya tengo un cliente que ya es mi consumidor y ya lo conozco, yo tengo que fidelizarlo. ¿Cómo lo fidelizo? Justamente dándole algunas otras cosas que requiera. Le puedo dar una promoción, le puedo dar, digamos, si ya sé que él viene mensualmente y me compra, digamos, no sé, pues, 100 soles en joyas, lo voy fidelizando dándole alguito más. Esto es una estrategia de marketing, ¿no es cierto? Que yo lo puedo de repente al collar, me ha comprado un collar caro de 500 soles y yo le voy a regalar una cajita bonita para que le regale a su esposa. Para que la joya se vea pues bonita, porque si yo le entrego un papel doblado o una cajita de cartón, como usualmente nos dan siempre con su esponjita, eso que no se ve mal también, yo podría de repente comprar algún tipo de envase que sea diferente o de presentación en donde yo pueda
hacer ver de mejor manera mi joya y la pueda entregar, entonces le pueda regalar. Casero, por la compra de esto, toma, te regalo el estuchito para que tú le regales a tu esposa. Ah, eso qué bacán, ¿no? Si es una persona que piensa en esos detalles, seguramente no va a ser suficiente para darle una caja de papel, ¿no? O de cartón o de cartulina. Entonces, vas fidelizando en la comida, por ejemplo. Si yo tengo un cliente, yo tengo mi restaurante y tengo un cliente que siempre viene a cenar, siempre viene a almorzar los fines de semana con su familia, va a comer algo, yo como dueño tengo que ser agudo en esto y tengo que ser muy despierto e ir inmediatamente a su encuentro. Entonces, si no está el dueño, ahí tiene que estar el administrador o el merchandising que podría manejar perdón, el maitre que podría estar en el restaurante, que sería el que se encarga justamente de ver esto, y podría yo fidelizarlo, que yo les lleve una jarra más de chicha o de la bebida o limonada que estén llevando y le obsequio, de repente le llevo una gaseosa o de repente por esta vez pues le invito un postre. Y él no suele consumir postres, pero yo voy y les doy unas tajaditas pequeñas a todos, de invitación, cortesía de la casa. ¡Pum! Uy, qué rico ese postre. Yo como cliente digo, ah, qué lindo detalle. Hay que ir a ese restaurante siempre porque nos tratan muy bien. Entonces, esa es la idea de fidelizar a un cliente. De que tú le puedas dar algo adicional que lo haga sentir feliz, que se sienta contento y que se sienta atendido como un rey. Esa es la idea. En parte de la satisfacción está eso. Una vez que ya tú tienes a tu público o a tu gente ya fidelizada, puedes ir a ver otras cosas, ¿no? Y puedes ir incluso a temas de que, por ejemplo, en un restaurante que yo trabajé, que le hice este trabajo justamente de orientación integral corporativo, tenía una cantidad, digamos, de clientes que siempre eran constantes, entonces se ideó hacerles unas tarjetas, me refiero así como las tarjetas de crédito, para que ellos puedan venir y con esa tarjeta pagar, ¿no? Entonces, claro que eso estuvo involucrado con temas de sistemas y todo eso bien, era un poquito complejo, pero se logró hacer eso conjuntamente con ingeniero y tuvo muy buena aceptación porque hay gente que a veces está más concentrada en cuestiones no de fondo, sino de forma. Entonces, siempre quieren darse un trato diferente o diferenciado o que tú eres cliente y que siempre llegues, digamos, a ese restaurante y lleguen otras personas, pero tú cuando llegues te hagan otro tipo de atención, otro tipo de trato que tengan contigo, no es con una idea de discriminación a otras, sino que viene con un tema de fidelidad y viene con un tema de que justamente tú eres pues su público, ¿no? Su público, que ya depende de esta empresa. Entonces, cosas como estas jóvenes, en la torta, mire, no necesito ser yo para eso, un gran empresario y me sobre la plata, no, con cositas tan sencillas. Si me han comprado una joya, digamos un collar, Teo, tú no me dejarás mentir, un collar por lo menos, digamos, de unos 500 soles, unos 300 soles, digamos. A mí me han costado en insumos y la chamba, en materiales me habrá costado, digamos, unos 70 soles. Y la chamba, todo lo otro es bien fuerte y estás ganando un buen precio. ¿Qué pasaría si a ese collar yo le agrego un anillito nada más? ¿Cuánto me cuesta un anillo? En producción, me refiero en tema de insumos, de materiales, seguramente voy a gastar unos 8 o 10 soles de repente. Estoy hablando de plata. Y ese anillito del mercado está en 30 soles, 35 soles, 25 soles, dependiendo lógicamente del gramaje y si tiene una piedra es lógicamente otro precio.
Entonces, pero sí pasa, ¿qué pasa si yo le regalo algún detallito así tan simple como eso? Yo sé que esta persona va a volver a ti siempre, porque va a tener la esperanza de que en otro momento también tú le puedas obsequiar algo. Entonces, estas cosas, jóvenes, son importantes, fidelizar. Una vez que tú ya tienes a la persona, digamos, enganchada con tu negocio, enganchada con tu producto, ya puedes hacer estas cosas. Entonces, hay todo tipo, ¿no es cierto?, de empresas. Como les comentaba, hay muchas que están dedicadas al rubro de la, de la belleza, de los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí los tipos de empresas, ¿ya? Aquí vamos a ver los públicos, ¿no es cierto? Las públicas, las que están justamente regentadas por el Estado y las que se encargan, por ejemplo, del patrimonio estatal, ¿no? Puede ser nacional, departamental o municipal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la finalidad? La satisfacción de las necesidades básicas. Dentro de ellas, por supuesto, hay empresas mixtas en ese tipo, que muchas veces incluso son entre públicas y privadas, porque hay un aporte a veces de un capital privado. Por ejemplo, a ver, capital, hablamos del patrimonio estatal, ¿no es cierto? Por ejemplo, el INC, ¿no es cierto? Es una empresa pública que se dedica al Estado, ¿no es cierto? Cada municipio. Bueno, no pertenece al municipio, sino es un organismo del gobierno y que tiene justamente la encargatura del patrimonio estatal. Sabemos, ¿no es cierto?, que en Machu Picchu, con el ingreso de los turistas se gana una cantidad muy fuerte de dinero. Y esa cantidad de dinero siempre ha sido distribuida, es curioso, pero todo ese dinero siempre se ha ido y se sigue yendo ahora, claro, en menos cantidad, a Lima. Y si digamos nosotros, por dar un ejemplo, se percibe a nivel de todo el turismo peruano, del 100% que se capta, digamos, de ingresos, el 80% es Machu Picchu y lo demás es el 20%. El otro 20% está acá, de ese 20%, el 15% está en Cusco y el otro 5% está en Lima, está en Chiclayo, Trujillo, en los demás departamentos. Pero sin embargo, todo ese dinero que se administra y se lleva a otro lugar o se lleva a la capital, el Estado lo distribuye de manera equitativa a todas las demás ciudades. Cosa que a mi parecer no tiene coherencia, ¿no? Entonces, se supone que si aquí es donde hay una mayor cantidad o se capta mayor cantidad de ingresos, es por la diversidad de patrimonio cultural que tenemos y que lógicamente eso tiene que ser conservado y eso significa un dinero que no es suficiente, digamos, al equitativo que se da en todos los lugares, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también hay empresas municipales, por ejemplo, o empresas como Seda Cusco, que es la empresa de agua, ¿no es cierto?, que está ubicada, es una empresa pública también que está dedicada al tema de la sanidad. Igual Electrosur, que pertenece al Estado. Por ejemplo, a ver, una empresa mixta. En Lima, por ejemplo, parte de los peajes, incluso el metro, eh, la línea azul y las otras líneas, tienen inversión del Estado y tienen inversión también particular. Entonces se pueden hacer empresas mixtas, ¿no es cierto? Entonces yo como empresario puedo ir a un municipio y plantear, a ver, jóvenes, o mejor dicho, a ver, eh, gobierno municipal, yo les voy a hacer yo quiero invertir en un proyecto de que se haga un teleférico
desde, como tenían idea, acá abajo de Cachimayo hasta Sacsayhuamán. Entonces, o en Machu Picchu, que desde Machu Picchu pueblo vaya hasta las ruinas de Machu Picchu. Este monto de inversión va a ser, hablando de ejemplos, ¿no? 10 millones de dólares. Yo voy a poner 5, ustedes ponen 5 y yo pongo el proyecto. Y a mí me dan la concesión de este proyecto por 5 años de todo lo que se pueda ganar. Y lógicamente a ustedes les corresponde la parte que sería. O incluso algunos van y dicen, no, yo invierto todo, como muchas empresas que se hacen eso. Yo invierto el 100% de todo y yo me hago cargo y a mí me das la concesión de los ingresos por 10 años continuos. Y después, con esos 10 años continuos, yo pago mi inversión, pago mis ganancias y después de 10 años continuos tú puedes usarlo. Y ya sería tu administración y la ganancia tuya. Entonces, esos son los tipos de empresas públicas que tenemos, ¿no? Y muchas otras que conocemos en nuestro país y en nuestra ciudad. Y bueno, las privadas, que justamente hablamos de un capital que es privado, así como hablamos de las públicas que tienen capital, ¿no es cierto?, con el patrimonio del Estado, con el dinero del Estado. En el caso de las privadas es completamente el capital propio, ¿no es cierto? Entonces la finalidad de esto igual es obtener lucro, igual que cualquier empresa, ¿no es cierto?, sea pública o privada. La idea es que tú tengas rentabilidad, que tú ganes, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso todavía hay muchas empresas dentro de las privadas. Están pues las sociedades, ¿no?, colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, comandita, la simple comandita. Entonces, por acciones, las SA, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas están justamente las que generalmente tenemos nosotros las que conocemos son las de sociedad de responsabilidad limitada, o limitada, mejor dicho, las anónimas y las SAC, ¿no? Entonces, esas son las empresas privadas que pueden pertenecer a una sola persona o puede ser a un grupo de personas que son dueñas, digamos, de ese capital, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, creo que eso ya se entiende. Y las solidarias que vienen a ser las que vienen con capital también privado, pero que buscan justamente el bienestar de los asociados o la comunidad en general, ¿no? Ejemplo, cooperativas, precooperativas, asociaciones, mutuales, fondos de empleados, corporaciones, asociaciones y fundaciones, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando también de las empresas, por ejemplo, ¿no?, en el caso de las cooperativas, ¿no?, que es un capital que se usa con gente que se dedica también a muchos rubros, entre ellas el agro, por ejemplo. Entonces no les ponen tasas de interés altos, ¿no? La idea de estas empresas más es solidaridad, ¿no? No buscan tanto el tema del lucro, ¿no? Lo que ellos buscan es el bienestar de la sociedad, ¿no es cierto?, de la comunidad en general. Entonces, nosotros, si queremos formar o constituir una empresa, tenemos que estar siempre, saber a dónde nos estamos orientando, ¿no es cierto? Si es a una empresa de carácter público y quizás mixto, o de repente una empresa, ¿no es cierto?, privada, o yo quiero hacer pues una empresa que sea solidaria, ¿no? A mí me gustan los animales, me gustan las plantas y yo quiero hacer mi empresa, pero no quiero ganar nada de plata. Yo lo único que quiero es que haya bienestar en los animales y que tengamos más plantas para tener más oxígeno, etc. Entonces, hay ese tipo de sociedades también, o mejor dicho, de empresas. Entonces, todo esto nos va a permitir que al reconocer nosotros dónde nos vamos a situar, podamos ya nosotros estructurar
una empresa. ¿Y cómo haría una empresa moderna? Entonces lo vamos a ver así. De que aquí tenemos algo muy importante, que es el tema de la estructura de una empresa moderna. Ahora, esta es un poco la tendencia cuando uno va a desarrollar o va a construir una empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería nuestra estructura? Ahora se piensa que todas las áreas trabajan articuladamente, lógicamente teniendo como cabeza la parte de la gerencia, pero ya no es tan rígida como antes. Antes era la gerencia y nadie podía llegar a gerencia y solo el gerente hablaba con los empresarios que venían a cerrar negocios y todos los demás empleados estaban en planta, estaban en otro nivel, estaban en muchas otras áreas en las cuales el gerente nunca ni siquiera llegaba, ni pasaba por ahí. Entonces, ahora es al contrario. La estructura empresarial ha hecho de que todos los espacios se integren y sean justamente, estén vinculados a ese tipo de gerencia moderna. Esas son las gerencias modernas ahora, que el gerente puede estar abajo, digamos, en planta, trabajando con personal de piso, que a veces se le llama, que es la gente, digamos, que se dedica a las actividades, digamos, de menor rango, como, digamos, un barrendero, una persona que hace limpieza, etcétera. Pasa por todas las áreas y está involucrado en todas, con la idea justamente de conocer y ver las estrategias de cómo uno pueda a mejorar la empresa, ¿no es cierto? Entonces, en esta cadena, digamos, que se tiene y que todos se articulan con todos, tenemos ahora un área que casi todas también consideran, que es el área de mercadeo. Antes no había esa área, no existía. ¿Por qué? Porque no se sabía, ¿no? Todavía no había esos conocimientos de cómo tú podías trabajar el área de marketing de la empresa, etcétera. Ahora muchas empresas todavía no tienen eso, pero las empresas que tienen esa estructura empresarial moderna, lo primero que tienen en su staff es el área de mercadeo, ¿ya? Que es donde trabajan justamente personas que se dedican al tema de marketing, al tema de diseño, al tema de imagen, etcétera, ¿no es cierto? Eso, entonces tenemos el área de gerencia que está articulada con el área de mercadeo, que a su vez el área de mercadeo está articulada con el área financiera y contable, obvio, es directo eso, y a su vez el área financiera y contable está vinculada al área de producción. Y el área de producción está vinculada al área de recursos humanos. Entonces, todos finalmente se fusionan con muchas de ellas y trabajan de manera articulada. Antes eran espacios y oficinas donde el área, por ejemplo, de recursos humanos en la vida se hubiese podido conectar con un área de área o mercadeo. Pero sí, hay mucho de eso ahora, ¿no es cierto? Y también los tiempos han cambiado tanto y ha evolucionado tanto el tema de la gestión empresarial y la evolución misma en la empresa, que ahora es justamente una política o una estructuración que se tiene cuando tú vas a constituir una empresa, es justamente esa empresa, ese tipo de empresa con características modernas, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces, esto creo que está claro y sencillo, que todas ellas aquí se están considerando a algunas principales, digamos, dentro de estas hay muchas todavía, ¿no es cierto?, que se involucran de esto. Ok, entonces continuando con esto de la gerencia moderna, también debemos entender que el gerente o la persona que está a cargo, digamos, de esta empresa, tiene que tener una mentalidad completamente abierta y que esté atento justamente y que maneje todo este conocimiento que es tan amplio que nos permita justamente aprovechar cada una de las oportunidades del entorno. Entonces yo tengo que
identificar y saber en cada una de las áreas cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué debemos mejorar, qué debemos aprovechar, cómo debemos presentar, hacer, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto significa que en la gerencia moderna tú debes tener como gerente, como persona que vas a hacer gestión empresarial, tienes que tener esa mentalidad abierta. Y esa mentalidad abierta significa que tienes que trabajar en equipo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ella, aquí la imagen es explícita y nos está mostrando justo una reunión de una empresa. Y aquí están todos los que interactúan dentro de ella. Entonces, es importante que nosotros podamos tener este tema de organización en donde se pueda hacer justamente estas reuniones para poder hacer estas prácticas, ¿no? De las áreas de interés y poder todos manejar un lenguaje, porque cada uno desde su área tiene siempre algo que aportar en la empresa. Siempre. No todos lo conocemos todo, entonces es importante que para eso tengamos que mejorar las prácticas. Y eso significa tener mente abierta, ¿no es cierto? Tener esa amplitud de conocimiento, esa amplitud para poder recibir ideas, recibir de repente críticas incluso, que lógicamente sean constructivas y que nos lleven justamente a tener una mejor producción y a la mejora de esta empresa, ¿no? Entonces, qué interesante que nosotros siempre podamos contar con eso. Entonces, aquí también tiene que haber un trabajo lógicamente empático. Ahora las empresas modernas jóvenes y los profesionales ahora de la actualidad, la gente que trabaja, digamos, en entornos donde hay muchas relaciones sociales, me refiero en el sentido empresarial, trabajan ahora algo muy importante que es la empatía. Hay incluso empresas y hay incluso cursos de especialidad para que tú puedas tener un trabajo empático. Y justamente parte de la empatía es eso, que tú tienes que ser empático. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que manejar un pensamiento y un comportamiento que sea accesible, que tenga estas características de poder escuchar, de compartir, de poder conversar abiertamente y de exponer digamos, nuestras ideas, y de que nosotros, empático, ¿qué significa, jóvenes? Que nosotros debemos tener siempre esa relación de armoniosa con otra persona y que yo incluso hasta pueda ser solidario en algún momento. Entonces, tener empatía de trabajo con un otro, por ejemplo. Yo estoy trabajando y veo que mi compañero tiene una dificultad para poder, digamos, coger, alzar, cargar algo. Pero bueno, yo digo y miro, no es mi problema, que él lo resuelva, ¿no? Entonces, eso no es ser empático. Empático no solo se da en la acción física, sino también se da incluso en lo corporal. Entonces, ustedes deben conocer esto. Hay a veces personas que cuando tú te acercas y a primera impresión ya te cayeron mal o ya te cayeron pesados, ¿no es cierto? Y entonces, y encima de eso empiezan a hablar y empiezan a comentar cosas y tú ves que
que hay cosas que son muy, que en esta persona son muy yoístas, muy personales y solo es él y punto y no hay más. Y mucho menos va a haber pues un trabajo empático, ¿no? Entonces, de entradita ya te cayeron mal. Entonces, en estos cursos te enseñan a ti, o sea, a cómo expresarte corporalmente, físicamente, cómo debes hablar, cómo entregar, cómo dar la mano, o qué conversación debes tener, o qué tipo, qué palabras debes usar. O sea, hay cursos y situaciones que te enseñan a hacer eso. Y si nosotros jóvenes, por nuestra naturaleza es de que nosotros convivimos con mucha gente y que nuestros trabajos, nuestro producto va a ser eso. Y si yo tengo una empresa, con mayor razón, ¿no es cierto? Si yo voy a vender cosas, pucha, tengo que hablar pues con todo el mundo y tengo que ser empático y les tengo que caer bien a todos. No significa que uno sea, jóvenes, disculpen la expresión, pero que uno sea hipócrita. No, para nada. Al contrario, o sea, tú tienes que trabajar tu parte empática en relación a las demás personas y que siempre pueda ser estar ahí para alguna solución, para algo que se requiere. ¿Ok? Entonces, hablábamos, ¿no es cierto? Seguimos en el tema de la gerencia moderna y aquí hablamos justamente de que el gerente distribuye, ¿no es cierto?, cierto poder recibido como apoyo de otras personas, ¿no? Entonces, trabajar en armonía, por más que tú seas gerente y tengas otras personas a tu cargo, no tienes que ser, pues, digamos, el cuco de la institución, ¿no? Al contrario, ¿no? Debe haber una cercanía de que cualquier empleado en cualquier momento puede acercarse y aportarle una idea o darle algún punto diferente de parecer o de repente incluso hasta alguna queja, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver siempre de que esta gerencia participativa hace de que ahora en el mundo moderno de la gerencia es la tendencia. Y es así, jóvenes. Muy bien, entonces aquí tenemos el otro punto también dentro de la gerencia moderna. Hablamos de lo social, que se basa justamente en los criterios, ¿no? De la equidad, la eficacia, ¿no? La eficiencia y la sostenibilidad que debe tener, ¿no es cierto?, al orientar la toma de decisiones. Entonces, eso es tener también, eso es manejar las cosas desde una perspectiva justamente de gestión. Entonces, todos los que participan de esto y todos los que articulan nuestra empresa, justamente nos permite hacer eso, que esté orientada justamente a la toma de decisiones asertivas. Y eso es bueno, porque ¿qué pasa? A ver si, yendo a los ejemplos, ¿qué pasa si yo tengo, bueno, tengo un auxiliar que me está ayudando en el tema de las tortas, volviendo al ejemplo y yo veo que él me puede aportar, por su experiencia, de repente me puede aportar una idea. Entonces yo tengo que darle la amplitud de mi personal para que si yo tengo esta empresa, ellos puedan sugerir algunas cosas. No se trata de que, bueno, yo soy el dueño de la empresa y, bueno, no recibo ningún tipo de recomendación o algo, ¿no? Al contrario, yo tendría que tener esa empatía de manejo de mi personal en relación a otras actividades que tenga que desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, eso es también importante dentro de una gerencia social, ¿no es cierto? Estamos hablando de la gerencia participativa, ¿no es cierto? Estamos hablando de la gerencia moderna, donde voy a tomar más el tema de los criterios de eficacia, aquí es más participativo, ¿no es cierto?
donde yo involucro a todos los actores que constituyen la empresa para poder desarrollar alguna de estas maneras de gerenciar, ¿no es cierto? Y por último estaríamos con el área del mercadeo. Aquí vamos a tocar ya la siguiente semana, vamos a tocar ya este tema del área de mercadeo.